Lección número 14. Abraham. Dios irrumpe en la historia. Abraham es el personaje que hoy va a ocupar nuestra atención. Con Abraham empieza propiamente la historia de la salvación, porque con Abraham entró Dios a formar parte personalmente en la vida de los hombres que quería salvar. Y desde entonces Dios se dio a conocer de una manera cada vez más clara y distinta. Abraham es el padre y patriarca del pueblo judío, del cual vendría finalmente Jesucristo el Salvador. Todos los creyentes somos los hijos de Abraham. Oye, Rosy, ¿te atreverías tú a decir una ufanía, gloriándote de veras, lo que los judíos dijeron un día a Jesús? ¿El qué? Yo soy hija de Abraham. Mucho admiro al pueblo de los judíos, pero no lo puedo decir, pues no soy judía. Yo tampoco soy judío, y sin embargo lo digo a boca llena. Yo soy hijo de Abraham. A ver por qué derroteros va a ir la explicación de hoy, comenzada tan misteriosamente. Pues hoy vamos a hablar de Abraham, figura clave de la Biblia. Y al final, los dos van a decir, como yo lo digo ahora, somos hijos de Abraham. Empiece pues por decirnos, ¿quién es Abraham? ¿Y dónde radica su importancia? ¿Se acuerdan cuál fue el final de aquella lección sobre el paraíso? Vaya que si nos acordamos, el pecado con la muerte y la condenación a la vista, aunque al fin veíamos a un Dios que empeñaba su palabra de mandar un Salvador. A esto voy. Las primeras páginas de la Biblia, en los capítulos del 4 al 11, nos muestran lo que fueron las consecuencias del pecado aquel en el paraíso. Desde Caín, el asesino, Lamec, el lujurioso polígamo, y los atrevidos orgullosos de la Torre de Babel. Lo del paraíso. El caso era independizarse de Dios con el pecado, sobre todo de orgullo. Todo eso nos lleva a ver a la humanidad más y más separada de Dios. Pero Dios, en vez de castigarla y condenarla para siempre, hizo honor a su promesa. Un día mandaré un Salvador que machacará la cabeza de la serpiente. Pero hasta Jesucristo faltaba mucho tiempo. Y tanto tiempo, dicen que suman muchos miles de años. Es cierto, Dios no tenía prisas, porque al fin sabe salirse con las suyas. Y si espera es porque sabe cuál es el momento más oportuno para realizar sus planes. Y empezó con Abraham. Pues sí, parecía que Dios se había ausentado de la historia de los hombres, caídos en la idolatría más absurda, entregados a vicios nauseabundos, olvidados de Dios en absoluto. Y si adoraban a un ser supremo, era ordinariamente con cultos detestables. Así hasta Abraham. Así mismo, Abraham habitaba en Ur de los Caldeos, en la moderna Irak. Era un pastor con buenas posesiones de ganados y criados, cuando oyó una voz imperiosa: «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, y marcha al país que yo te indicaré. Voy a hacer de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y vas a ser una bendición, porque en ti, en un descendiente tuyo, serán bendecidas todas las gentes». Vaya solemnidad la que emplea Dios en esta promesa. Ahora el mundo sí que va a saber quién es Dios. De esta manera, Dios irrumpía personalmente en la historia de los hombres.
A partir de este momento, será el mismo Dios, actuando de 1000 formas, quien libre a la humanidad de aquel castigo primero y la salve definitivamente, llevándola hasta su misma gloria. Muy bien, Padre Luis, pero viene espontáneamente la pregunta, ¿es Abraham un personaje histórico o es un simple mito? ¿No es alguien inventado por la misma Biblia para transmitirnos solamente un mensaje? Me gusta mucho tu pregunta, porque hay que deshacer cualquier equívoco. ¿Quién es, por lo mismo, Abraham? No es un personaje legendario. Aunque nos parezca muy lejano, las pirámides de Egipto, vistas por el mismo Abraham, son 1000 años más antiguas que él. Y la ciudad de Jericó llevaba de edificada 5000 años cuando Abraham llegó a establecerse en aquellas tierras. Tan cercano es a nosotros. Yo pensaba que habría que contar bastantes miles de años. Siguiendo los datos que nos da la Biblia, a Abraham lo situamos en la historia por el año 1850 antes de Jesucristo. Hay más años de Jesucristo a nosotros que de Abraham a Jesucristo. Vale la pena tener esto muy en claro, pues de lo contrario muchos se podrían figurar que Abraham, personaje fundamental de la Biblia, es pura ficción. Nada de ficción. Abraham pertenece a la historia, pero historia tomada como la entendían los antiguos orientales, no como la entendemos nosotros modernamente. La historia no se basaba entonces en documentos de archivo, sino que se conservaba en las tradiciones familiares y de los clanes, transmitida de viva voz de padres a hijos, con una fidelidad que a nosotros nos sorprende. ¿Saben cómo me explico yo esto? En aquellos tiempos, esa vida sedentaria, ancladas las familias en la tierra, sin radio ni televisión, en las tiendas de campaña, ¿qué hacían por la noche a la luz de las estrellas? Contarse sus recuerdos, que sin las distracciones nuestras permanecían vivos de generación en generación, hasta que llegó una civilización que lo consignó todo por escrito. Muy bien pensado y muy bien dicho, Rosy. Sin embargo, esto no quita que con el tiempo se añadieran detalles pintorescos e interpretaciones que en nuestro caso hacían verdadera teología al explicar los planes de Dios. Usted, Padre Luis, nos ha citado la promesa de Dios a Abraham. En tu descendencia van a ser bendecidas todas las naciones. Y esa tu descendencia antes que nada va a poseer una tierra en que ahora habitan como extranjeros. Además, esto se lo decía Dios a un hombre que con 75 años encima no había podido tener un hijo. ¿No es extraño este lenguaje? Extraño cuanto quieras. Pero aquí empieza y aquí radica la grandeza de Abraham, que no discutió con Dios, que no dudó, que no puso objeciones, sino que creyó a ciegas. Marchó hacia la tierra de Canaán, se estableció en ella con su sobrino Lot y llegó a ser inmensamente rico. Pero le faltaba algo que todos adivinamos. Espera, Javi. Entonces vino de nuevo la palabra de Dios que insistía: levanta tus ojos desde donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente. Toda esta tierra se la daré a tu descendencia, a la que multiplicaré como el polvo de la tierra. Se necesitaba fe en Abraham, aunque le contestó a Dios: sí, pero como no tengo ningún hijo,
Mi heredero será un criado mío. Es cierto, pero Dios le respondió, no, nada de eso. Tu heredero será un hijo tuyo, uno salido de tus entrañas. Y vino entonces la aventura de Sara con su esclava Agar. ¿No es así? Javi, ya me sospechaba yo que me ibas a salir con esas. Conforme a una costumbre de aquellas culturas, Sara, su mujer, le presta a Abraham una esclava egipcia para que por medio suyo le dé un hijo. Y así vino Ismael. Al fin llegaba el hijo tan esperado. Vaya manera de tener un hijo propio. ¿Y quedó conforme Abraham? Pudo quedar conforme, pero Dios le aclaró de manera desconcertante, no, eso no. Tu heredero será un hijo tuyo, nacido de Sara tu propia mujer, y no este que te ha nacido de Agar. Si no lo dijera la Biblia, esto parecería un cuento casi divertido. Y sin embargo es de lo más serio que la Biblia nos cuenta. Tanta promesa de Dios, que toma siempre la iniciativa, y una fe tan inquebrantable de Abraham, van a ser selladas con un pacto. Abraham ofrece un sacrificio de animales descuartizados sobre el altar de piedra, y entre las sombras del anochecer ve a Abraham como un fuego devorador pasa por entre las víctimas y las consume. ¿Qué significaba eso? Era la señal que Dios le daba. Tu sacrificio ha sido aceptado por mí, y te vuelvo a dar mi palabra. A tu descendencia daré toda esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Sigo con el pensamiento de Javier, pero ¿hablaba Dios en serio? Abraham contaba ya 100 años y Sara tenía cumplido los 90. Vaya promesa de Dios. Repito, aquí está la grandeza de Abraham, que no se rinde en su fe. Parece como si se dijera entonces, para sus adentros, lo que después dirá Juan el Bautista: Dios es capaz de darme un hijo, aunque sea sacándolo de las piedras. Y San Pablo comentará: esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según se le había dicho: así será tu posteridad. Ahora tendrá que venir el Hijo por fuerza, pues Dios no puede fallar, y se había comprometido con aquel fuego misterioso sobre las víctimas. Sí, ahora viene Isaac, nacido de Sara. Solo que cuando Isaac era ya un muchacho, Dios le ordena a aquel padre feliz: Abraham, Abraham, toma a ese tu hijo único, a quien tanto amas, sube al monte Moria, levantas un altar y lo matas, ofreciéndome con él un sacrificio. ¿Es posible mandarle matar a su propio hijo? No resulta del todo extraño. Eso es lo que hacían los cananeos con sus hijos en honor del dios de Moloc. Y ahora le ordena Dios lo mismo a Abraham. A Moloc no. Me vas a ofrecer tu hijo en sacrificio a mí. ¿Y lo hizo de veras? Abraham queda desconcertado, pero no duda en su fe, y Dios sale por él. Cuando ya blandía el cuchillo sobre su hijo para degollarlo: cuidado, Abraham, no lo hagas. Ahora sé que me respetas y no has perdonado la vida de tu hijo por obedecerme. Por eso te juro por mí mismo que te voy a colmar de bendiciones. Haré tu descendencia numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de las playas, y por ti serán bendecidas
todas las naciones de la tierra. Padre, si soy hija de Abraham, según me preguntaba usted al principio, vaya padre formidable que tengo. Y vaya hija de Abraham que tienes que ser tú, hija digna de tal padre. Pero no adelantes la conclusión, Rosy. ¿Acaba aquí la historia de Abraham? Podríamos acabarla aquí, pero insinuemos nada más lo que nos dice la Biblia. Abraham, muerta su mujer Sara, compra la cueva de Macpelá, el Mambré, con lo cual hace un acto de fe grande en Dios, pues, siendo extranjero, toma así posesión de un trozo de tierra que va a ser propiedad suya, y cree en la palabra de Dios de que un día toda la tierra aquella será de su descendencia. ¿Y qué fue del hijo de la esclava Agar, de Ismael, hijo también de Abraham? Muerta Sara, Abraham toma otra mujer que le da varios hijos más. Así, la descendencia biológica de Abraham, la carnal, la de familia, va a ser muy numerosa, pero la de la promesa es otra. San Pablo nos lo interpreta de manera magistral. Hijos de la promesa somos todos los creyentes en Cristo, el Hijo de Abraham, en quien van a ser bendecidas todas las gentes de la tierra. Sabíamos la historia de Abraham, pero quizás no atinábamos con el alcance que tiene. Abraham es el hombre de la fe, por la cual la Biblia le llama, sin más, el amigo de Dios. Y Dios mismo se dice cuando va a destruir las ciudades nefandas de Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo puedo ocultar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer con estas ciudades malditas? Ahora entiendo, por Pablo sobre todo, que los creyentes en Cristo somos verdaderamente hijos de Abraham, los hijos de la promesa, aquellos de los que dijo Jesucristo que estarán con Abraham y en su mismo seno allá en la gloria. Y yo entiendo además otra cosa tan necesaria para el mundo de hoy, si es que quieres ser el amigo de Dios, la fe ciega en Dios, la obediencia más absoluta y rendida a Dios, la confianza más inquebrantable en Dios, han de volver a informar la vida cristiana. Si no conseguimos esto, los males del mundo no tienen solución. Es maravilloso pensar en María, que con el niño en sus entrañas canta jubilosa en casa de Isabel. Dios ha acogido a Israel según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre. Discurren de manera maravillosa, y me limito solo a resumir lo de hoy en estos puntos. Primero, la salvación viene solo de Dios, que escoge a quien quiere y como quiere. Abraham era uno cualquiera en la tierra de los caldeos, y él fue el escogido por Dios. No somos nosotros los que optamos por Dios o por Jesucristo, sino que es Dios quien opta por nosotros. Segundo, nuestra respuesta a Dios es fe, pero una fe que debe ir acompañada por las obras, como dice el apóstol Santiago. ¿No fue justificado nuestro padre Abraham cuando a su fe le acompañó la obediencia al ofrecer a su propio hijo Isaac? Tercero, la filiación espiritual de Abraham no se adquiere precisamente por generación biológica, sino por la fe en Jesucristo, que nos lleva a formar el nuevo Israel de Dios. Y estamos destinados a conseguir la promesa eterna, con tal que, como el gran patriarca, nuestras obras de cada día
acompañen la fe que profesamos. Veo que sí, que soy hija de Abraham, como usted, Padre Luis, como Javier, como todos nuestros queridos radioyentes, porque creemos en Jesucristo.